Hola a todos. En este vídeo vamos a introducir el concepto de onda y vamos a ver algunos de los tipos de ondas que existen. Una definición de onda no es fácil de hacer y no encontraréis a dos autores que dan exactamente la misma definición. Nosotros vamos a usar la siguiente. Una onda es una oscilación que se propaga, es decir, que pasa de un punto a otro punto, sin que haya un desplazamiento de materia. Esta sería una definición posible de lo que es una onda. Pero claro, hay una palabra en la definición que conviene recordar. ¿Qué es una oscilación? Una oscilación también recibe el nombre de vibración. Y como con la palabra onda no encontraréis dos definiciones que sean exactamente iguales, pero una definición posible de lo que es una oscilación es la siguiente. Es una variación acotada de una magnitud física. No es una definición especialmente buena. Incluye la palabra acotada, que significa que esa magnitud física se mueve siempre entre un valor máximo y un valor mínimo. Hay gente que utiliza definiciones más estrictas de lo que es una oscilación. Nosotros vamos a ceñirnos a esta, principalmente porque lo importante es entender el concepto. Y lo vamos a ilustrar usando ejemplos. El ejemplo siguiente sería cuando tenemos un techo del cual cuelga un objeto, que sería este de aquí, a través de una cuerda. Y el objeto sabemos que se va a balancear, se va a mover de izquierda a derecha una y otra vez, y por lo tanto el ángulo va a cambiar con el tiempo. Y sabemos que siempre va a estar entre dos valores máximos, hacia un lado y hacia el otro lado. Así que el ángulo está acotado, no puede tener un valor cualquiera, tiene que estar comprendido entre unos extremos. Entonces, esto de aquí, este sistema, cuando el hilo, cuando la cuerda tiene una masa despreciable comparada con la masa que cuelga de aquí, y cuando además es inextensible, no se deforma, no es elástica, entonces a eso lo llamamos péndulo simple. Y el péndulo simple es un sistema físico que oscila. Entonces aquí tenemos oscilaciones y la magnitud que oscila, la magnitud que varía, es el ángulo. Y está comprendido entre dos valores determinados. No es el único sistema físico. Si tenéis dos masas que están unidas por un muelle, por un resorte, eso sería un muelle que en español también recibe el nombre de resorte. Esto sería un oscilador muy sencillo. Y aquí lo que tenéis es que la longitud del muelle va a cambiar con el tiempo.
La longitud cambia, pero no puede tener cualquier valor. Entonces, si en el ejemplo anterior teníamos que la magnitud que cambiaba era el ángulo, en esta tenemos que la oscilación es de una magnitud que es simplemente la longitud del muelle. No son las únicas opciones. También podríamos tener, por ejemplo, si tenemos una corriente eléctrica alterna y aquí tenemos un... A ver si me permitís el dibujo. Si tenemos aquí un voltímetro, en el momento en el que tenemos un voltímetro en un circuito de corriente alterna, eso es corriente alterna, que es el tipo de corriente que llega a vuestras casas y que en inglés se suele abreviar así. Pues cuando tenemos un circuito de corriente alterna, el voltaje oscila entre dos valores. Entonces, la magnitud que varía es el voltaje. Esto no es una oscilación mecánica. Las dos anteriores sí lo son. Esto, hemos dicho, es una oscilación mecánica porque la magnitud que varía es fundamentalmente eso, mecánica. Tenemos que esta también es una oscilación mecánica, es un cambio de posición, y la siguiente vamos a decir que es una oscilación eléctrica, que no tiene ningún tipo de aspecto mecánico involucrado. Entonces podemos hacer una pequeña clasificación de tipos de oscilaciones según algunos criterios. Por ejemplo, podemos decir que una oscilación es periódica si se repite exactamente al cabo de cierto tiempo. Algunos autores, cuando hablan de oscilación, en la definición incluyen la periodicidad, es decir, no considerarían una oscilación algo que no varía de manera periódica. Si tenemos, por lo tanto, una gráfica de la magnitud que varía, la magnitud que oscila, que estamos representando con esa letra, pues tendríamos que, por ejemplo, esto que veis aquí, se repite, se vuelve a repetir y así sucesivamente. Eso es simplemente una oscilación periódica.
Y el tiempo que tarda en repetirse, que podría ser por ejemplo esto, es lo que se llama el periodo. Pero dentro de las oscilaciones periódicas, la que más nos interesan son las oscilaciones armónicas. Y de entre ellas, las armónicas simples. Y son aquellas en las que la magnitud tiene la siguiente expresión. Tenemos la magnitud, que puede ser un voltaje, puede ser un ángulo, puede ser una posición, puede ser el campo eléctrico, el campo magnético, etc. Ahí tenéis la expresión que dice lo que es una onda armónica simple. Perdón, una oscilación armónica simple. Entonces, esto es la magnitud que oscila, que puede ser cualquiera de las que he mencionado, por ejemplo. Y esto es lo que se llama la amplitud. Eso es el seno. Ya sabéis que en español normalmente se representa así. Pero en entornos internacionales es bastante común que incluso los españoles utilicen esa nomenclatura. Eso es lo que se llama la frecuencia angular. Esto es el tiempo. Y eso es la fase inicial. Nos acostumbraremos a esta fórmula porque forma parte de las ecuaciones de ondas. Pues bien, estas son las oscilaciones armónicas simples que son periódicas, lo cual debería ser evidente ya que aparece un seno y el tiempo aparece dentro de él, simplemente multiplicado por un número y sumado a otro número. Así que efectivamente las oscilaciones armónicas simples son oscilaciones periódicas. No son los únicos tipos de oscilaciones que existen, pero son los principales que nos interesan ahora mismo. Entonces, volviendo a la definición que decíamos antes, una onda es una oscilación que se propaga sin que haya desplazamiento de materia. Sin embargo, las ondas sí llevan cosas de un sitio a otro. Las ondas portan es decir, llevan dos cosas principalmente. La primera es energía. Y otra cosa que pueden llevar a veces es información. Quizás en algún momento en el camino que va desde este ordenador en el que estoy grabando este vídeo hasta vuestro teléfono móvil o vuestro ordenador, en algún momento ha habido ondas llevando la información de un sitio a otro. Quizás desde vuestro router inalámbrico hasta vuestro teléfono móvil. Quizás a través de un satélite de telecomunicaciones. Pero probablemente en algún paso han llevado información. Por lo tanto, decimos que las ondas son portadoras de energía e información.
La ventaja de una onda respecto a mandar energía o información usando materia es precisamente que no tenemos que mover algo de un sitio a otro. ¿Qué tipos de ondas existen? Pues tipos de ondas se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, podemos clasificarlas según el tipo de oscilación. O para ser precisos, el medio en el que oscilan. Esa sería una posible clasificación. Y la primera categoría serían las ondas materiales, a las que normalmente la gente se refiere como ondas mecánicas. Estas se caracterizan por una cosa: necesitan un medio material para propagarse. Es decir, necesitan aire, agua, quizás un vidrio, el humor acuoso en vuestro ojo, etc. Necesitan eso para propagarse. Si lo hacen a través de ese medio, claro está. No se propagan en el vacío. Ejemplos de ondas que son materiales son las ondas sísmicas, es decir, las relacionadas con terremotos y con movimientos de la corteza terrestre. El sonido es otro ejemplo. Las ondas en la cuerda de un instrumento musical. Etcétera. Como veis, todas ellas necesitan de un medio para propagarse. Las ondas sísmicas necesitan de lo que es la corteza terrestre para propagarse en la corteza terrestre. Las ondas en la cuerda de un instrumento musical necesitan la cuerda. El sonido necesita aire o agua o algún tipo de material para poder propagarse. Y pasamos a la siguiente categoría: las ondas electromagnéticas. Dedicaremos más tiempo a las ondas electromagnéticas en un próximo tema. Pero lo importante aquí es que tengáis claro que no necesitan un medio. Esto ahora nos parece evidente, pero no lo era. Cuando los físicos estudiaron las ondas electromagnéticas, creían que necesitaban un medio para propagarse e inventaron un nombre para ese medio e intentaron buscar ese medio. ¿Por qué? Porque hasta entonces todas las ondas habían sido mecánicas, todas habían sido materiales, todas necesitaban un medio. Sin embargo, resultó que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Y además son variaciones, oscilaciones del campo eléctrico y del campo magnético. Y hay distintos tipos. La clasificación es un poco arbitraria y está relacionada con cómo interaccionan, con qué tipo de sustancia.
Y tenemos dentro de las ondas electromagnéticas las ondas de radio, que como podéis imaginar se utilizan para emisiones de radio y televisión, las microondas, que se usan evidentemente para el horno microondas que probablemente tengáis en la cocina, y que se utilizan también para emisión, recepción de datos, y que además nos han traído el eco de lo que se llama la época de la recombinación, unos 300.000 años después del Big Bang. Los infrarrojos, que están relacionados, por ejemplo, con la sensación de calor que podéis sentir cuando no os toca directamente una fuente de calor, y que están también relacionados con el funcionamiento de muchos mandos a distancia, de televisores y aires acondicionados. La luz visible, que es básicamente lo que os permite estar viendo este vídeo. Los ultravioleta, pensad rayos ultravioleta. No existe ultravioleto y no confundáis eso con ultraviolenta. Las dos cosas son incorrectas. ¿De acuerdo? Estos están relacionados con el hecho de que si tomáis el sol os podéis poner morenos, pero también con el envejecimiento de la piel, con la aparición de cierto tipo de problemas de visión, con el cáncer de piel, quemaduras, etc. Los rayos X, que se utilizan para hacer radiografías, para hacer tomografía axial computerizada, y los rayos gamma, que están relacionados con procesos radiactivos y que se utilizan en medicina para diagnóstico y para tratamiento de enfermedades. Hasta hace unos años, estas eran las únicas ondas que se conocían experimentalmente, aunque había algunos indicios de que estas podían existir, las que estoy escribiendo. Las ondas gravitatorias o gravitacionales, no voy a entrar en cuál es la denominación correcta de ellas, fueron predichas por Albert Einstein en 1916 aproximadamente, y se detectaron en 2015. Prácticamente han tenido que pasar 100 años para encontrar ese tipo de ondas. Esa es probablemente una de las razones por las cuales no aparecían en muchos libros de texto, porque no había pruebas concluyentes de que existiesen. Las ondas gravitatorias son las más complejas que hay aquí. No necesitan un medio material. Pero es que el tipo de oscilación que presentan es bastante raro, porque lo que oscila es el propio espacio-tiempo. Y esto es bastante difícil de visualizar y no tenemos las matemáticas necesarias para hacerlo ahora mismo. Tenemos que centrarnos en un concepto más sencillo, que es el de onda. Principalmente el de onda mecánica. Bien, también podemos clasificarlas según el número de dimensiones. Podemos hablar de ondas unidimensionales, de ondas bidimensionales
es una sola palabra. De ondas tridimensionales. Tenemos cada uno de los casos, por el nombre se entiende qué es lo que ocurre. Las ondas unidimensionales se propagan en una sola dirección. Se propagan en una dimensión. Entonces, un ejemplo posible es la onda en la cuerda de un instrumento musical. ¿De acuerdo? Sería, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, la cuerda de un violonchelo o incluso la cuerda de un piano, podría ser algo que estuviese en esa categoría. Y bidimensionales, evidentemente se propagan en dos dimensiones, se propagan a lo largo de una superficie. Entonces, un ejemplo sería la onda en la superficie de un tambor. Y luego tenemos las tridimensionales. Esas se propagan en todas las direcciones del espacio. Y el sonido es un ejemplo de esto. Sabéis que ahora mismo me estáis escuchando y me estáis escuchando a través de unos auriculares o quizás de unos altavoces. Si lo hacéis a través de unos altavoces, tenéis que pensar que las ondas salen de un sitio y llegan a todos los puntos de la habitación en la que estáis, salvo que la habitación sea enorme. Pero eso sería otra historia. Hay más clasificaciones, pero las veremos en el siguiente vídeo.